por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular uno más. Usted va a alcanzar uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Quiero agradecerle sus oraciones. Estoy bien. Sí, estoy bien. Mi corazón está bien. Sí, estuve internado en el hospital unos días con un dolor de pecho, pero pues se hicieron todos los análisis y todos los asuntos y mi corazón, gracias a Dios, está bien. Sí tengo que seguir con ciertos evaluaciones y exámenes por aquello de prevención, pero estoy fuera de peligro. Por eso el pastor Jonathan hizo un maravilloso trabajo la semana pasada de traer la palabra. Y es más, denle un aplauso fuerte por esa palabra impresionante. Qué bendición también. Quiero presentarles a alguien que es una bendición tenerla aquí. Hace unas semanas atrás les presentamos unas imágenes de la Iglesia Café en San Buena, una iglesia que comenzó aproximadamente en el mes de octubre. San Buena queda cerca de Monclova y les hablaba de cómo la pastora Katy había comenzado esta iglesia en San Buena, pero hoy ella está aquí con nosotros de visita. Pastora Katy, ponte de pie por favor para que te conozcan. Ella es la pastora Catalina Medrano, ella es la pastora de la Iglesia Café en San Buena. Así que cuando la vea por ahí, denle un abrazo fuerte, porque ella es una gran bendición y va a estar en estos días con nosotros. Vino a visitarnos y a compartir con la familia pastoral y es una bendición tenerle. Quiero hacer también una nota aclaratoria. La semana pasada yo cometí el error de decirle al pastor Jonathan que comenzábamos con la parte de la guerra espiritual, pero en realidad ese fue mi error. Todavía nos hemos centrado en la parte de la guerra espiritual, seguimos en la parte de esta serie Básico Profundo de Vida Cristiana. Sí, entonces vamos a continuar con Vida Cristiana y yo les voy a avisar cuando comenzamos con la sesión de guerra espiritual. Va a llegar más adelante, pero todavía no es, y ese fue mi error. Solamente se los quiero aclarar. Ahora, estuvimos hablando o estuvieron escuchando la semana pasada acerca de cómo el enemigo utiliza la tentación para llevarnos a la destrucción. Y algo que no se alcanzaba a mencionar es el hecho de que la mayor razón por la que sucumbimos a la tentación y por la que cedemos al pecado y por la que llega esta indiferencia en los corazones del ser humano, en realidad tiene que ver con algo específico, que es la falta de temor a Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del temor de Dios y el temor a Dios. Ahora, hay una leve diferencia, o más bien una gran diferencia, entre lo que es temor a Dios y temor de Dios. ¿Sí? El temor a Dios es cuando reconocemos que Dios tiene la capacidad de ejercer su justicia y juicio sobre la humanidad. Eso es temor a Dios. Es cuando reconocemos que Dios tiene la capacidad de hacer lo que Él quiera. ¿Sí? Básicamente, Él tiene la capacidad de condenarnos, Él tiene la capacidad de salvarnos, Él tiene la capacidad de ejercer su justicia, pero también su juicio sobre la humanidad. El temor de Dios es el vivir con una profunda reverencia a Dios, con una conciencia clara de quién es Dios y con una convicción de que Dios todo lo escudriña, todo lo conoce y todo lo ve. Y esa es la diferencia entre ambas. Y usted se preguntará, ¿y cuál de las dos debemos tener? Y va a descubrir que ambas. Ahora, para poder entrar en contexto, yo necesito que usted entienda uno de los significados de la palabra temor en hebreo. Cuando la Biblia nos habla de temor, en hebreo es la palabra yirá. Y tiene varios significados. Y el primero es
el temor que se tiene cuando anticipamos un peligro o dolor. El temor que se tiene cuando anticipamos un peligro o dolor. La mejor explicación que tengo para esto es como cuando yo me portaba mal en la escuela, llamaban a mi papá, le daban la queja y ya yo sabía lo que me vendría cuando llegara a casa. ¿Sí? O sea, mi papá es vieja escuela, yo soy vieja escuela, ¿sí? Yo creo en el papao. Sí, sí. Yo no creía en time out, yo creía en papao y te vas al cuarto. Pero cuando el padre recibía, yo sé que muchos de ustedes no saben qué es eso, de qué estoy hablando, pero hubo un tiempo en que cuando los maestros llamaban a los padres y le decían, su hijo se portó mal, los padres no decían, la maestra tiene que ser racista y la tiene con mi hijo, sino que lo que nos iba era disciplina en casa. Algunos de ustedes pasaron por eso, yo sé que algunos no saben qué estoy hablando. Ok, y estamos vivos. ¿Sí? Ese temor entre cuando salía la llamada y llegábamos a la casa, sí, eso es lo que se refiere, uno de los significados de la palabra yirá o temor. El temor que se siente cuando anticipamos un peligro o dolor. El segundo significado es asombro, reverencia y admiración. Asombro, reverencia y admiración. Y esto es como lo que sentimos cuando sabemos que lo que está sucediendo a nuestro alrededor no es normal, sino sobrenatural. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes cuando estábamos cantando hace un momento atrás y cantábamos digno, eternamente digno, usted sentía que algo dentro de usted estaba ocurriendo, lo cual no es, usted entiende que no es natural. Yo le quiero decir esto para que entienda un poco más y tenga mejor contexto. No se debe a las voces, no se debe al sonido, no se debe a las luces, no se debe al ambiente, se debe a la presencia del Espíritu Santo en medio de su alabanza que produce algo en nosotros que entendemos que no es normal. ¿Sí? Y eso nos lleva en ese momento, aunque ustedes estén pensando o meditando en asombro, reverencia, admiración, pero su alma que clama por Dios en realidad se mueve en asombro, reverencia, admiración, y por eso es que usted siente que dentro de usted algo está pasando que no es normal. Eso también es temor. Ahora bien, la Biblia nos expresa la importancia del temor a Dios. Nos dice en el Salmo 33, 18, nos dice lo siguiente: pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Segunda de Corintios capítulo 7, el versículo 1 nos dice lo siguiente: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiemos todo lo que puede contaminar nuestro cuerpo y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Si hay algo que el enemigo siempre buscará, es que perdamos el temor a Dios para que desobedezcamos a Dios. El enemigo siempre, desde el Edén, su estrategia es persuadir, es engañar con el fin de ¿qué? De que perdamos el temor a Dios. Se lo explico. Adán y Eva, Dios le da una orden a Adán: no toques el árbol, no comas del árbol. Y en el momento en que comienza la conversación, la serpiente convence a la mujer de que no morirá. Y aquellas palabras que ahora Dios le había dado al hombre de que no comiera del árbol, lo llevaron ahora a perder el temor. Porque temor a Dios significa de que había un castigo conforme a mi desobediencia. Entonces tengo que perder el temor para poder ahora
desobedecer a Dios y pecar contra Dios. Y esa es la estrategia del enemigo. No es que solamente peques, es que para pecar tienes que perder el temor. Y lo hace de una manera tan sutil, tan sutil. En el libro de Hechos, capítulo 5, cuando usted lee esta historia y esto que sucedió, se da cuenta que en Hechos capítulo 4, Dios estaba trayendo un gran avivamiento. Las personas estaban vendiendo sus propiedades, trayéndola a los apóstoles, todo por inspiración del Espíritu Santo. Pero en el libro de Hechos capítulo 5, hubo una pareja que vendió sus propiedades y trajeron parte del dinero a los apóstoles. Y el asunto que para muchas personas le es confuso es que este hombre, por haber hecho esto, murió en el instante. Sí. Pero no era por la cantidad de dinero que trajo, sino que él murió, su esposa a las pocas horas murió, pero era por la apariencia de piedad que mostraron y la ambivalencia en sus corazones. Porque mientras había un mover de avivamiento y temor a Dios, ellos pensaron que podían burlar a Dios. Y el asunto de la falta de temor a Dios es que pensamos, recuerden, parte de lo que es el temor es que Dios todo lo ve y todo lo conoce. Él escudriña nuestros corazones, nuestros pensamientos están delante de Él. No hay manera posible en que usted y yo podamos engañar a Dios. Usted puede tener la apariencia de piedad, puede engañar a todo el mundo, pero jamás engañaremos a Dios. Por eso es que cuando ellos traen parte del dinero con apariencia de piedad, Pedro les dice en el versículo 3, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido? Mire esto, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Y para que vean que no se trataba de la cantidad sino del corazón, vea esto, versículo 4, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderle el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y es que Dios no puede ser burlado. Dios no está interesado en nuestras apariencias. Dios sabe si le temes o no. Dios sabe si lo amamos o no. Si le somos fieles o no. Sin embargo, cuando ahora muere este hombre y esta mujer, versículo 11, mire ahora lo que llegó. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. O sea, ahora cuando vieron las consecuencias, ahora volvió el temor, escuche, no de Dios, sino el temor a Dios. Toda la iglesia en ese momento dijo, oh wow, Él sí puede matarnos. Y temieron a Dios. Y el asunto es que yo escucho a tanta gente decir, oh, a Dios no se le tiene que tener miedo. Sí, cuando sabes que puede matarte y que tiene todo el derecho de hacerlo. Sí, cuando sabe que no podemos burlarnos de Él y que conoce nuestros pensamientos. Y ya mismo lo vamos a entender. Pero yo les recomiendo que tenga un balance genuino de temor a Dios y temor de Dios. Inclusive en Hechos capítulo 19, le voy a resumir, pero nos habla acerca de un hombre endemoniado que se le lanzó encima a unos hombres que estaban echando fuera demonios y los atacó.
y los dominó con violencia. Y estos hombres que, según echaban fuera demonios, huyeron desnudos y golpeados. Y cuando la historia corrió por toda la ciudad de Éfeso, la gente comenzó a temer a Dios. Es más, dice el versículo 17, esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. O sea, ellos dijeron, oh wow, mira lo que sucedió. Y un temor solemne corrió por toda la ciudad. Y todo el mundo comenzó a temer a Dios, a entregar sus vidas a Jesús. Tomaron sus libros de hechicería porque creían mucho en la hechicería y los ídolos, y quemaron todos los libros. Pero un tiempo después, muy poco tiempo después, volvieron a sus viejas costumbres. ¿Por qué volvieron a sus viejas costumbres? Porque el problema de solamente temer a Dios es que tememos a Dios por miedo a las consecuencias. Pero cuando solamente tememos a Dios por miedo a las consecuencias, en un momento en que se nos va el dolor, o más bien el miedo, volvemos de nuevo a nuestra vida antigua. Todos nosotros conocemos a alguien que en un tiempo servían a Dios. Le decimos en Puerto Rico, se metieron a la iglesia, se metieron a la religión. Veamos a alguien que era adicto o que lo metieron en la cárcel o que tuvo un accidente y ahora comienzan a buscar de Dios y no hay problema. Pero luego usted los ve en la misma vida pasada, en las mismas costumbres. Usted en algún momento dado vio a alguien que servía a Dios, que oraba, que le impresionaba cómo esa persona servía a Dios y honraba a Dios, pero ahora lo ve ambivalente y frío con Dios. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Y es que temían a Dios, pero no tenían temor de Dios. Algo pasó que los llevó a decir, yo necesito a Dios, pero no se movieron a vivir una vida de asombro, reverencia a Dios. Yo les voy a presentar una ilustración para que usted entienda lo que les quiero mostrar. Póngame por favor la imagen de ilustración. Muchas personas, este es el infierno, aquel es el amor de Dios. Muchas personas por miedo a las consecuencias, por miedo a no llegar al infierno, porque entienden o están viviendo una vida de infierno o están viendo un infierno en vida, corren a la cruz, temen a Dios porque temen el infierno o temen pagar consecuencias por sus decisiones y corren a la cruz. El problema con solamente correr a la cruz y venir a la iglesia y solamente comenzar a orar por miedo a las consecuencias es que nos mantiene en una vida ambivalente. Nos mantiene entre este y este. Por eso es que los corazones están divididos entre Dios y el mundo. Es lo que Santiago dice, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay que estarlos animando a orar. Hay que estarlos animando a ir a la iglesia. Hay que estarlos animando a leer la Biblia. Porque solamente están tratando de escapar de la consecuencia. Y llegan hasta la cruz. Porque temen a Dios. Y está bien. Pero una vez que estamos en la cruz y entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, entendemos la maldad de nuestros corazones y cómo a pesar de eso Él nos ama. Esto nos tiene que llevar ahora a pasar de la cruz al amor. Y ahora no comenzar a vivir por miedo al infierno y las consecuencias, sino comenzar a vivir en asombro y reverencia y admiración de Dios. Porque en este lado de la cruz
No hay ambivalencia. No es que no peque, no es que no cometa errores, es que no hay ambivalencia. Estos son los que dicen: a mí nada me saca de los pies del Cristo, nada me saca del Evangelio. Si te mantienes acá en el momento en que haya un problema, vuelves de nuevo a tu infierno. Vuelves de nuevo a tu vida pasada, a tus viejas costumbres. Por eso es que hay gente que llega a la iglesia y salen de la iglesia y llegan a la iglesia y no los saludan y se van de la iglesia porque solamente temen a Dios. Y en el momento en que se te va el miedo, y pierdes el temor. Pensaban que se iban a morir. Oh, ahora sí necesito. Oh, voy a ir a la iglesia. Oh, pero ya me siento bien. Me aparto de la iglesia. Porque solo temía a Dios. Y cuando veo que no hubieron las consecuencias que yo esperaba, lo meten a la cárcel. Ahora sí no, ya verás que ahora sí busco a Dios. Porque temen las consecuencias. Pero no viven en asombro, admiración y reverencia a Dios. Sin embargo, el temer a Dios tiene grandes beneficios. Mire, el Salmo 25. Versículo 12, mire lo que dice, amados. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Comienza con esta pregunta: ¿quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Póngame la imagen, por favor, Silvana. Ponla de nuevo ahí, porque quiero que entienda este versículo a la luz de lo que le estoy tratando de enseñar. El salmista pregunta: ¿quiénes son los que temen al Señor? A estos que viven admirando en reverencia, con asombro de Dios. A esto las promesas son que ellos viven en prosperidad. Prosperidad no habla acerca de que no les falta dinero. Prosperidad hablan que viven en la abundancia de Dios. Sus hijos heredarán la tierra. ¿Por qué sus hijos son bendecidos? Porque ya no están en la ambivalencia confusa que muchos padres viven en este tiempo, sino que se mantienen en asombro y reverencia, y sus hijos ven el asombro y la reverencia que ellos tienen hacia Dios. Si el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les muestra su pacto. Y dice Él: mis ojos siempre están puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Lo que significa de temer a Dios y vivir en el temor de Dios es un beneficio incalculable. Lo cual la pregunta es: ¿cómo puedo vivir una vida de temor de Dios y temor a Dios? Y con esto voy a ir terminando. Vaya a Deuteronomio, capítulo 10. El problema que tenemos con Dios es que a Dios no lo podemos engañar. Él escudriña nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Él conoce lo que vamos a decir antes de que la palabra salga de nuestra boca. Podemos engañar a todos, nuestras esposas, nuestros hermanos,
Pero de Dios, ¿quién se esconde? Y en Deuteronomio capítulo 10, para que entienda el contexto, Dios le había dado ya la ley a Moisés en tablas. Cuando ahora Moisés ve que el pueblo se había corrompido y que se había vuelto a la idolatría, y le habían pedido a Aarón que hiciera un ídolo, Moisés vino y rompió las tablas, y ahora Dios lo llama nuevamente a Moisés y le dice: quiero que suba nuevamente a estar conmigo. Y ahora le manda que haga 2 tablas de piedra para él volver a hacer su pacto, en esta ocasión en piedra. Y en el versículo 12 nos dice lo siguiente. Come on, Sam. Dice así: y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios. Solo requiere que temas al Señor tu Dios. Y nosotros nos preguntamos: ok, yo entiendo eso, pero ¿cómo vivo en esa vida de asombro, admiración y reverencia a Dios? Te voy a ser muy práctico en estos próximos minutos. En esta misma escritura vamos a ver 5 cosas que usted puede comenzar a practicar para vivir en el temor de Dios. Porque es que hay veces que hablamos de estas cosas y la verdad del caso suenan como que muy poéticas. Y hay veces que yo escucho cosas y me gustaría que me lo pusieran práctico, donde yo pudiera decir: ok, si hago esto, al menos me estoy dando cuenta que voy bien. Y es lo que quiero hacer hoy: darle 5 cosas que nos habla acá, muy prácticas, que nos ayudan a definir si estamos viviendo en el temor de Dios. Sin embargo, puede hacer las 5 y como quiera no temer a Dios. Porque el problema de ser práctico es que usted puede acostumbrarse a hacer lo que se espera sin el corazón correcto. Pero si entendemos quién es Dios y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, eso es todo lo que necesita para tener el corazón correcto. Pero punto número 1, para saber cómo temer a Dios, dice aquí en el mismo versículo: solo requiera que temas a Dios, al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces el punto número 1 es viviendo de la manera que agrada a Dios. Viviendo de la manera que agrada a Dios. Fíjense que Moisés no le dijo: si quieren temer a Dios, hagan las cosas que agradan a Dios. No les dijo eso. Hagan lo que a Dios le agrada. No les dijo eso. Le dijo: vivan de la manera que agrada a Dios. Hay una gran diferencia en esto, porque la persona que busca hacer lo que a Dios le agrada, lo hace por miedo a las consecuencias. Pero la persona que busca con toda su vida vivir de la forma que agrada a Dios, lo hace por amor, admiración y reverencia. ¿Y cuál es la manera? ¿Cómo ellos sabían cuál era la manera que agradaba a Dios? Es sencillo. Las tablas, la ley y las tablas le revelaban a ellos cómo era que debían vivir la manera que agradaba a Dios.
¿Y cómo es la manera? Y pastor, ¿y eso cómo es para nosotros? La Biblia nos revela cómo vivir de la manera que agrada a Dios. Cuando yo decido obedecer lo que está escrito aquí, aunque no me guste, es el primer paso para vivir de la manera que agrada a Dios. El problema es que hay cosas aquí que no nos gustan. Puedo abrir mi corazón, no me juzga. La semana pasada, lo dije ayer en un entrenamiento que tuvimos. La semana pasada yo tenía un coraje muy fuerte. Tenía un coraje con una persona muy fuerte y no se me iba el coraje. Y tenía este coraje que dije, no quiero ni orar, porque sé lo que me va a decir. Pero me fui a mi lugar de oración. Y lo primero que le di a Dios fue, ¿para qué me trato de venir y aparentar si sabes que tengo coraje? Y me tocaba leer Santiago 2. Y cuando estoy confesando mi pecado delante de Dios, me encuentro con esta escritura que me dice: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando lo juzgue. ¿Qué más quiero? ¿Qué más necesito? Pero si me pregunta, yo quería seguir enojado. Pero cuando leo la escritura esto, decía, no puedo. Porque la palabra nos habla y nos ordena y nos dice. Pastor Jonathan, semana tras semana, gente aquí se para, nos habla de, hey, trae tus diezmos, trae tus ofrendas, esto es lo que dice la Biblia. Ay, pero que eso es viejo pacto, que quiere mi dinero, que sí, qué sé yo. ¿Qué tal si obedecemos la Biblia porque la Biblia lo dice? Pero como no nos gusta. Ahora, miremos otro, yo le estoy hablando del mío. ¿A cuánta gente se nos dificulta perdonar cuando la Biblia nos ordena que amemos a nuestros enemigos? Pero preferimos, bueno, después que yo no me encuentre con la persona, ni tenga que... ¿Qué tal si obedecemos la palabra? Porque sí, porque es la palabra de Dios. Comenzaríamos a vivir de la manera que agrada a Dios si tomáramos una decisión de verdad de obedecer a esto más que a nuestros sentimientos. Moisés les dice en el versículo 13: debes obedecer siempre a los mandatos y los decretos que el Señor te entregó hoy. Mire cómo dice: para tu propio bien. Lo que significa que todo lo que aquí está escrito, aun cuando no te gusta, es para tu propio. Es más, diga conmigo, para. No como si estuviera enojado, como si estuviera contento. Para mi propio bien. Cuando aquí te dice perdona, no es para el bien de la persona que te hirió, para tu propio bien. Cuando te dices ora, no es porque Dios es más grande y más Dios por tus oraciones, es para tu propio bien. Lo que nos lleva al punto número 2. ¿Cómo puedo temer a Dios? Dice en el mismo versículo 12. Dice que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. El temor a Dios
nos lleva a servir a Dios. Pastor Alex hace unas semanas atrás nos trajo una palabra acerca del servir a Dios. Una palabra poderosa. Pero todavía hay personas que piensan que no tienen que servir a Dios, que no tienen tiempo para servir a Dios. Pero aquí nos dice que parte del temor a Dios se manifiesta cuando lo amo y lo sirvo con todo mi corazón y con toda mi alma. Cuando reconocemos quién es Dios, servimos a Dios no por obligación ni por conveniencia, sino por admiración y reverencia. Y parte de lo que nosotros tenemos que reconocer del temor de Dios es que si estoy viviendo hoy es gracias a Él. Si tengo un trabajo es gracias a Él. Si tengo familia es gracias a Él. El techo que tengo es gracias a Él. Todo lo que soy es gracias a Él. Y no merezco nada, pero a Él le ha agradado darme todo, porque Él me ama. ¿Cómo ahora yo me podré voltear con Él o contra Él y decir, no tengo tiempo para servirte? Cuando todo lo que soy, todo lo que tengo es gracias a Él. Y hablamos de vivir como le agrada a Él, de servir con todo nuestro corazón. Punto número 3, vivir con profunda y total admiración por Dios. Dice el versículo 14 que Moisés le dice, mira los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Y mira lo que le estaba diciendo acá. Le está diciendo, ahora levanten la vista a los cielos y miren cuán grande es su Dios. Asómbrense y admiren cuán grande es el Señor. Y yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que saliste de tu casa y dijiste, wow, yo estoy viviendo en un planeta increíble? Me hablan de cosas que no entiendo, como la fuerza de la gravedad. Es impresionante que estoy en el único planeta de todo el universo que puedo caminar y no flotar, que tiene mares, que el Señor los detiene, mares que son suficientes para inundar toda la tierra, que si se moviera de su órbita una milésima, todos seríamos consumidos, pero sigue girando en su órbita. Que si una estrella chocara con este planeta, lo destruiría. Pero las estrellas siguen estando en el firmamento simplemente porque Dios lo dice. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor
que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.